Por supuesto, cómo no, empezar con los agradecimientos, sobre todo a Noemí y a Playa de Acaba, porque no ya solo por la antología esta que hemos coordinado Francisco Escudero y yo, sino por la gran magia que están haciendo en Almería, en Carbonera, organizando las Carboneras Literarias, que poco a poco estamos viendo como cada año pues va tomando peso, va tomando forma y se está convirtiendo en un acontecimiento realmente importante para todos nosotros y nosotras aquí en Almería y en el resto del país. Por otra parte, un agradecimiento muy sentido para mí y que lo hago con mucho placer, es que en esta antología, para empezar a meternos en tema, han participado personas, mujeres y hombres que han estado en un taller de escritura creativa, el taller de escritura creativa de la Biblioteca de Berja, aquí en Almería, y se han volcado en su experimentación, en su búsqueda del experimento artístico, se han volcado en la poesía visual y realmente con unos logros interesantísimos. Aquí están Ismael, Alicia, Rocío, Javier, el mismo Francisco Escudero, que fue el director del taller. Agradecer también su presencia a Raymond Blum, que lo tenemos aquí también, otro de los poetas participantes, y a todas y a tantos escritores y escritoras que hemos visto por aquí, a Ana María, en fin, un montón de personas más. Otro gran agradecimiento por esta antología se lo debemos a Antonio Gómez García. Es un poeta visual de Badajoz que lleva desde los años 70 trabajando la poesía experimental, tanto en su aspecto visual como en otros, acción, performance. Y Antonio Gómez García ha escrito el prólogo, nos ha cedido el prólogo para la antología y ha participado con algunos de sus poemas sencillamente bellísimos. Esta antología abarca el territorio nacional, indaga un poco en cómo está el panorama actual de la poesía experimental española. Participan Alberto Muñoz, Lola Callejón, yo mismo, Raymond Blum, en una apuesta con una vertiente visiva en la poesía, es decir, lo visivo es lo que en la poesía experimental se entiende como cuando se utilizan los lenguajes de comunicación de masa. Por ejemplo, hay personas, poetas que hacen poemas en torno a las señales de tráfico, a signos convencionales de información. Hay en esta antología también textos que conjugan con dibujos de Alicia Jiménez, Elvira Miguel, Ismael Lozano, Rocío Domínguez, que nos acercan a entender a esta visión de la poesía visual como elemento puro. Antonio Gómez está más cercano al concretismo, hablando desde el punto de vista de la experimentación poética. Francisco Escudero, incluso en sus poemas, lo tenemos aquí en una acción, e incluso en sus poemas del libro vemos que están muy relacionados, están muy relacionados con la acción, con la performance. Y también tenemos en la antología los poemas de José Eugenio Mañas, que también están muy próximos al mini happening, o sea, acciones imposibles, que tan de moda puso Yoko Ono en los años 60, antes de conocer a John Lennon. Yoko Ono ya trabajaba en mini happening en Nueva York, y cuando conoció a John Lennon, otro de nuestros grandes de Almería, John Lennon, cuando se conocieron Yoko Ono y John Lennon, Yoko Ono ya estaba trabajando la poesía experimental, y hay grabaciones afortunadísimas de performance de los dos en los primeros tiempos que se conocieron. También tenemos aquí poemas de Lola López Cócer,
que hace una poesía, aquí observamos una poesía que trabaja directamente con el entorno, así como con mucha influencia del land art. Y también tenemos poemas en la antología de Tony Prat. Tony Prat, curiosamente, ha compuesto sus poemas sin letras. Aquí estamos hablando del texto otro, pero Tony Prat se ha ido más allá. Compone sus poemas con números, o sea, algo absolutamente brillante, ¿no? Porque los vemos el poema, vemos sus números y decimos, sí, esto es un poema, no tiene letra. Bueno, sí es cierto que esta antología nos lleva a entender qué está pasando con la poesía experimental española, en este caso con la poesía visual, nos acerca a este tema que desde el año 80, del año 60-70 empezaron los primeros grupos en España. En el 80 la poesía experimental española tuvo un boom fantástico, increíble, y desde entonces parece que es como el espacio, puede parecer que es un espacio reducido a personas como muy artistas, como muy conceptuales, como no sé qué cosas, ¿no? No, pero resulta que no. Que con libritos como este, con ejemplos como este, pues podemos encontrar que el acceso que tenemos a la poesía experimental, a la poesía visual, es cotidiano. ¿Qué hacemos con este acercamiento a la poesía visual? Estamos desacralizando la escritura, estamos desacralizando la poesía, estamos desacralizando el arte, que es bueno que esté a la altura de nuestros ojos, de nuestras mentes y de nuestros corazones. Sí, también Antonio Gómez en el prólogo anota que este tipo de trabajo resulta un poco ambiguo en cuanto a su comprensión, pero afortunadamente esa es la función del arte: crear en la persona que está viendo el poema, viendo la obra de arte, según las coordenadas que tiene, crear su propia visión de lo que está haciendo el artista.